Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a ver el cafecito de hoy martes 3 de julio del 2018, donde vamos a ver ahora sí la documentación legal básica en las empresas. Fíjense bien, este tema, tal y como lo dice su nombre, realmente no es un tema de índole fiscal ni de índole contable, pero creemos que es muy importante que las empresas tengan un entorno de las realidades en cuanto a toda su documentación que deberían de tener y que diversas leyes les obliga a tener, ¿no? Que muchas veces, como empresarios o como contadores o como dueños de empresas, muchas veces realmente no tomamos en cuenta este tipo de obligaciones que también existen en diversas leyes y que son muy importantes que las conozcamos, ¿no? Entonces, por eso pensamos en este cafecito para ver este tema en específico, ¿no? Como les digo, es importante que al crear y desarrollar una empresa se prevengan todos los supuestos en los cuales se desea emprender dicho negocio, así como los requisitos y obligaciones que en adelante deberemos de cumplir conforme a la ley, ¿no? Si optamos por constituir una sociedad, pues es muy importante el acta constitutiva, las asambleas celebradas, los contratos y documentos legales en general, pues son los que constituyen realmente los cimientos del negocio que deseamos emprender. Por lo que en la medida que llevemos un orden en nuestro expediente legal, tendremos las bases sólidas para el desarrollo de nuestros planes de negocio y el crecimiento de nuestra empresa, ¿no? Es de suma importancia que en el expediente interno de las empresas se organicen los siguientes archivos. Y fíjense cómo vamos primero desde contratos, ¿no? En este rubro entran todos los contratos realizados por o para la empresa. Por ejemplo, el contrato de trabajo celebrado con los empleados, donde aquí pudiéramos ver un ejemplo de un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado que debe de contener ciertos datos y ciertas cláusulas especiales, ¿no? Que al rato abundaremos en ellos, ¿no? Este contrato es muy importante porque marca las condiciones de trabajo, las voluntades de las partes. Y acuérdense también que en un contrato de trabajo hay prestaciones y beneficios para los trabajadores que son irrenunciables, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. También contratos con proveedores o clientes que también debemos de tener, ya sea un contrato de suministro mercantil, un contrato de prestación de servicios, ese tipo de contratos que son muy importantes también, que deben de existir en las empresas porque aquí se dejan claras las condiciones tanto de entrega como de pues el monto de la contraprestación, las formas de pago y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de circunstancias que son sumamente importantes también, ¿no? Un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, que muchas empresas pues tenemos contratos de arrendamiento con el dueño de la oficina, con el dueño de las bodegas, con el dueño del edificio, etcétera, etcétera. Sí, pues también es importante que exista el contrato de arrendamiento, porque en cualquier problema que tengamos con el arrendatario, con el arrendador, pues aquí están las cláusulas y las condiciones en que estos contratos se firman, ¿no? Contratos como suministros de luz, agua, teléfono, los contratos bancarios que muchas veces, y fíjense que aquí voy a hacer una recomendación muy importante, ¿sí? Hoy en día, los bancos han ejercido acciones de cancelar cuentas bancarias. O sea, que cuando uno va y dice, oye, pero ¿por qué me cancelas mi cuenta bancaria? ¿Sí? Pues realmente no tenemos una respuesta por parte de la institución financiera de por qué está cancelando las cuentas bancarias. Sin embargo, les voy a decir, cuando nosotros vamos y aperturamos una cuenta bancaria, muchas veces vemos al funcionario del banco que escribe y escribe y escribe y escribe, pero está escribiendo él por su cuenta, ¿eh? Pero lo que realmente está sucediendo es que en el sistema del banco le está preguntando cuál es el monto de los ingresos o depósitos que va a tener aproximadamente en el mes esa empresa, y tiene rangos, ¿no?
de 0 a 100,000, de 100,000 a 500,000, de 500,000 a 1,000,000, de 1,000,000 a 2,000,000 o más de 2,000,000 mensuales, ¿sí? Y la verdad es que el funcionario lo único que hace es poner lo que él cree, ¿sí? Como si esa parte no fuera importante. Y entonces, cuando en el transcurso ya de la operación de la empresa, resulta que el funcionario bancario le puso que iba a tener de 100,000 a 200,000 pesos mensuales, y tenemos 5 millones, 6 millones, 7 millones, al banco le empieza a mandar señales de focos rojos, y entonces vienen todo este tipo de consecuencias, ¿no? Por eso es muy importante que cuando aperturemos una cuenta bancaria, estemos ahí con el funcionario, pedirle al funcionario del banco que nos pregunte cada cosa que vaya que le esté preguntando su sistema bancario, pues, para nosotros tener una conciencia de decir qué es lo que debemos de contestar y no lo que el funcionario bancario crea, ¿no? Cualquier otro convenio que tengamos celebrado que modifique los anteriores contratos. Todos estos son documentos legales de referencia que pueden ser útiles en cualquier momento para aclarar dudas, para resolver posibles conflictos o gestionar trámites. Entonces, todo este tipo de documentación es muy importante. También, una documentación legal básica también es todo lo relativo a los documentos fiscales. Ya sabemos cómo están las cosas hoy en México, y estos documentos fiscales pues comprenden todos los documentos que den cuenta de las transacciones económicas de la empresa o del contribuyente, ¿no? Tanto como transferencias, cheques, las facturas, tanto el CFDI como el XML. Acuérdense que lo que ve la autoridad es el XML. El CFDI es una representación impresa del XML, ¿sí? Todo el expediente fiscal, desde que aperturé la empresa, desde que lo que coloquialmente le llamamos darla de alta, todos los movimientos al RFC, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los documentos de alta en la seguridad social también, como la alta, la tarjeta patronal, etcétera. Ahora, los sellos digitales, las claves CIEC, todo ese tipo de documentación también es sumamente importante que la tengamos debidamente ordenada y protegida también, ¿no? Por ejemplo, todas las claves las claves CIE, los sellos digitales, todo ese tipo de información es muy importante, son nuestras firmas electrónicas, ¿no? Y debemos de tenerlas bien resguardadas. Todo lo que son los libros contables, que ahorita vamos a ver algo de ellos también, las declaraciones anuales, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos documentos fiscales que son muy importantes que los tengamos. Fíjense bien, cuando hablo de libros contables, una de las prácticas comunes en las empresas es que tengo todo en el sistema de contabilidad, pero nos olvidamos de hacer lo que antes era la única manera de trabajar, que era escribir en los libros contables los asientos contables precisamente, y llevar en libros contables los auxiliares y todo ese tipo de información. Hoy todo lo tenemos en un sistema de contabilidad, pero nos olvidamos de hacer la impresión de los libros, desde las balanzas de comprobación, las relaciones analíticas, el libro diario, el libro mayor, los libros de auxiliares, todo ese tipo de información. Ya nos olvidamos de tener la impresa y hasta encarpetada, ¿no? Entonces también es muy importante que esa documentación exista en las empresas. Sé que pensar en eso, pues podemos decir que es mucha información. Sí, es mucha información, pero es necesaria y la ley nos obliga a tener esos libros contables, ¿no? Entonces, todos estos documentos tienen como fin resolver controversias con clientes al llevar un control de las operaciones de las empresas. Además de que existe la obligación legal de conservar estos documentos por las siguientes razones. En principio, porque el Código Fiscal de la Federación establece que los documentos asociados a la contabilidad deberán de guardarse por 5 años, por al menos 5 años, ¿no? Porque pueden ampliarse sus plazos dependiendo de ciertas circunstancias, ¿no? Y también es importante resaltar que el Código de Comercio obliga a resguardarlos por un mínimo de 10 años también, ¿no? Entonces, fíjense bien, por un lado el Código Fiscal nos señala 5 años, pero por otro lado, el Código de Comercio nos obliga a resguardarlos por un periodo de 10 años, ¿no? Entonces, es recomendable conservar los documentos fiscales en un lugar accesible y seguro por un tiempo prolongado, ¿no?
Hay empresas que tienen ciertas bodeguitas donde guardan la información contable, pero la verdad es que esas bodeguitas dejan mucho que desear, ¿no? Porque a lo mejor sus techos son techos de lámina, las paredes pues, no están así como del todo muy seguras, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que tengamos esta documentación en lugares apropiados para ello, ¿no? Aquí vamos con documentaciones básicas como, por ejemplo, al momento de protocolizar la sociedad, al momento de crear una sociedad. Por ejemplo, aquí en este rubro encontramos el acta constitutiva, ¿no? Donde esta acta constitutiva pues tiene que ser forzosamente un acta que esté protocolizada, ya sea por un notario público o por un corredor público, ¿no? Donde se lleva un número de escritura, donde están los datos del nombre, de la denominación, de los socios, donde está el permiso que tuvimos de la Secretaría de Economía, ¿qué más les puedo decir así rapidito? Donde viene el domicilio de la sociedad, ahorita vamos a ver algo de eso, donde viene el objeto, que es muy importante, la parte del objeto social, ¿sí? Que viene también la parte de cómo está definida el capital social de la sociedad, cómo está definida los generales de los socios, o cómo van a ser las cláusulas, que ahorita vamos a ver algo de esto, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante y obviamente un acta constitutiva pues tiene que contar con un registro en el registro público de comercio, ¿no? Donde ahí se establecen, y por eso se llama registro público de comercio, porque tiene un acceso, cualquier persona puede tener acceso. Muy bien, entonces aquí está, por ejemplo, yo pensé que se estaba viendo, pero no se ve. Entonces, aquí está un ejemplo de una acta constitutiva, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos ya todo lo que comentamos ahorita, ¿no? Ahorita ampliaremos al respecto. Ahí tenemos entonces lo que es el acta constitutiva. También las asambleas protocolizadas, también es un ejemplo también de lo que es asambleas protocolizadas. Aquí tenemos un ejemplo de una asamblea. Fíjense cómo una cosa es el acta constitutiva y otra cosa son las asambleas realizadas con posterioridad a lo que es el acta constitutiva, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos todo esto. También es importante los poderes otorgados en las empresas. Los poderes otorgados en las empresas también son muy importantes. Y recalcar aquí algo sumamente importante, que es, cuando otorgamos un poder, hay que estar pendiente de cuando esa persona al que le entregamos poder ya no está con nosotros o ya no queremos que tenga el poder, para también cancelar ese otorgamiento de poderes, ¿no? Que es revocar los poderes, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte también. Aquí tenemos un ejemplo de un otorgamiento de poder, ¿no? ¿Sí? Como aquí tiene que ser forzosamente ante notario público. Hay una cosa que se llama cartas poder, que son más sencillas, pero que sirven para algunas cosas, pero habrá otras que no nos sirvan para ciertos actos y tiene que ser específicamente ante notario público, ¿no? O corredor público en su caso, ¿sí? ¿Qué más? Libros de registros. Libros de registros, muy importante también contar con los libros de registros. El libro de registro que muchas veces, pues, les digo, no los tomamos en cuenta, ¿no? No los tomamos en cuenta y pasan los tiempos y nunca tenemos lo que es el libro de registros. El libro de registros de actas es como una recopilación donde están todas las actas que se han realizado en las empresas, ¿sí? Muchas veces, cuando queremos hacer alguna circunstancia en una empresa y le decimos a la empresa, oye, dame tu libro de actas, lo único que nos dan es una copia de todas las actas que se han presentado durante todo el tiempo
Y por supuesto que cabe la posibilidad de que entre una acta y otra acta haya otra, pero como no tengo el libro de registro de actas, pues lo desconozco, pues yo creo que esas son todas y diciendo que no son todas, pues entonces es muy importante este libro de actas también que se tenga en las empresas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ellas. Cosas que son muy importantes también y que muchas veces en las empresas dejamos de lado es, somos los socios de la empresa, porque en un acta dice que somos socios, pero y cuando preguntamos en las empresas, oye, ¿y dónde están los títulos accionarios? Pues resulta que no existen los títulos accionarios y realmente lo que nos da la facultad o lo que nos da el ser realmente socios de una empresa no es que aparezcamos en un acta. Lo que nos da esa facultad son precisamente los títulos accionarios, ¿no? Vamos a ver un poquito, un ejemplo de lo que es un título accionario. Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro. Este título accionario es en papel seguridad, lleva ciertas características, ¿sí? Y es realmente muy importante que lo tengamos. Esto que vemos aquí es el frente. Y aquí vamos a ver lo que es el reverso. Aquí tenemos lo que es el reverso de un título accionario, donde en el reverso vienen ciertas cosas que ahorita las vamos a ver también, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos los títulos accionarios, o los certificados de partes sociales. Estos documentos constituyen los papeles de identidad de tu empresa, por lo que llevar su control puede ser de utilidad para realizar cualquier trámite o negocio o para consulta en general, ¿no? De verdad, muchachos, que es muy importante que existan este tipo de documentos y que los tengamos bien ordenados. O sea, hay un proceso específico para toda esta guarda de documentación, que es precisamente el libro de registros de actas, ¿no? Entonces, vamos a describir cada uno de estos documentos e ir viendo las características de cada uno de ellos, ¿no? Como por ejemplo, el acta constitutiva. El acta constitutiva es el acuerdo entre los socios o accionistas de una sociedad y acredita su legal existencia y le brinda identidad jurídica y fiscal, su régimen legal, las actividades a desempeñar y los estatutos sociales en general. También, dentro de estos acuerdos que se hacen en el acta constitutiva, pues se determina también el tratamiento fiscal al que estará sujeta la sociedad. Sí, no es lo mismo una sociedad comercial, una sociedad industrial, una sociedad agrícola, una sociedad ganadera, una sociedad de prestación de servicios, una sociedad, cada una, pues tiene también sus regímenes especiales, ¿no?, de tributación fiscal, ¿no? Otra de las cosas muy importantes son los estatutos de la sociedad. Es muy importante que al constituir la sociedad es necesario crear unos estatutos acordes a las necesidades presentes y futuras de la empresa. Nos queda claro que en este momento, ¿sí?, nosotros podemos tener una realidad y entonces vamos a crear los estatutos de acuerdo a nuestra realidad actual. Pero también puede ser que en el transcurso del tiempo esas realidades vayan cambiando. Inclusive, el objeto de la sociedad puede ir cambiando. Resulta que hoy yo empecé a hacer una actividad agropecuaria o agrícola y en el transcurso del tiempo me fui cambiando o fue siendo más importante una actividad ganadera y entonces tendría que hacer los cambios en mis objetos sociales necesarios para poder que sea la actividad ganadera como la actividad primordial, ¿no?, de la empresa, ¿no? Entonces, pero necesitamos que esos estatutos vayan acordes a las necesidades presentes y o futuras con el asegún de que pueden cambiar en el transcurso del tiempo, ¿no? En esos estatutos se establecen las normas con que se regirán sus socios accionistas y la forma en que se regulen su régimen legal, su denominación, su domicilio social, que no hay que confundirlo con su domicilio fiscal, ¿no? Su domicilio social es donde se desarrollarán sus asambleas, donde desarrollarán sus acciones, su desarrollo de negocio, ¿sí? Pero puede tener domicilios fiscales diferentes, ¿no? También se establece su objeto social, su admisión o exclusión de socios extranjeros. Puede ser que admitamos socios extranjeros o puede ser que excluyamos a los socios extranjeros. La distribución del capital,
la forma de transmisión de acciones o partes sociales, quién va a ser el administrador de la empresa, si va a ser un consejo de administración, si va a ser un administrador único, si va a haber un comisario, si va a haber un consejo de vigilancia, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, los estatutos sociales son, por lo tanto, lo que define los lineamientos de actuación de la empresa como si fueran las propias leyes de la organización. Algo que es muy importante decir también es que estos estatutos sociales no pueden ir en contra de las leyes generales, pues, o sea, yo no puedo establecer aquí en un estatuto algo que la ley, por ejemplo, la Ley General de Sociedades Mercantiles me prohíbe hacer, ¿sí? Entonces, tiene que ser acorde estos estatutos a lo que dicen las diversas leyes, ¿no? Los libros de registro, pues es de suma importancia llevar los libros corporativos según el tipo de sociedad constituida. Pues en caso de ser una sociedad anónima, se deben elaborar los libros de registros de actas, de variaciones de capital y de accionistas. En caso de las sociedades de responsabilidad limitada, se llevarán los libros de registros de actas y de socios. Ahorita les mostramos más o menos un libro, aquí vamos a verlo, fíjense, ahí tenemos un libro, perdón, lo voy a poner. Ahí tenemos un libro de registros de acta y nótese cómo son, hacia el tipo antigüita, ¿no? Donde estaban los libros empastados con una pasta gruesa, y dentro de ese libro vamos a encontrar también, por ejemplo, cómo está por dentro, ya por dentro el libro, ¿no? Déjame. Ahí podemos observar cómo está el libro ya por dentro, ¿no? Lo que es el libro con todas sus actas, sus actas realizadas de por medio, ¿no? Al elaborar los libros anteriores, llevaremos un control de todas las asambleas celebradas por la sociedad, los aumentos o reducciones de capital y la salida o entrada de sus socios accionistas, ¿no? Que esto, insisto, es sumamente importante que exista en las empresas, ¿no? Los accionarios o certificados de partes sociales son los documentos que acreditan la calidad de los derechos de socios, ¿sí? Entonces, es importante, en ellos se refleja, en los títulos accionarios, se refleja la estructura del capital social y contiene al reverso del título los principales estatutos sociales respecto al capital social, respecto al derecho y obligaciones de los socios accionistas y la forma también de transmitir dichas acciones o partes sociales y los demás requisitos establecidos en la ley. Voy a ver si puedo abrir para que lo vean. Espero que sí se deje. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una acción, de un título accionario, donde ahí tenemos el nombre de la empresa, el domicilio social, la duración, el capital variable, el número de acciones, los datos del accionista, ¿sí? La firma del administrador único, ¿sí? Los títulos, cómo están todos los títulos conceptualizados, ahí va otro título, ¿sí? Y también podemos ver el reverso de los títulos, que aquí está todo el reverso donde viene parte del objeto social. Perdón. Déjenme lo pongo. Aquí está el reverso del título donde viene el objeto social, nacionalidad, alguna de las partes de los estatutos, cómo están, y algo que es sumamente importante, que es en los endosos. Fíjense bien cómo los títulos de las partes sociales son posible transmitir su propiedad a un tercero a través de un endoso. Las acciones, porque las partes sociales, esas no son posible que se transmita la propiedad de ellas, ¿no? Ahorita vamos a ver algo relativo a eso, ¿sí? Los títulos accionarios se pueden endosar, ¿sí? Los títulos accionarios se pueden endosar. Ya la compartí. Los títulos accionarios se pueden endosar, contrario a los certificados de partes sociales, las cuales no son negociables. Las partes sociales no son negociables.
¿sí? Entonces, esto es muy importante diferenciar lo que son los títulos accionarios, que son negociables, y las partes sociales no son negociables, ¿no? Los títulos accionarios podrán amparar una o varias acciones de serie A, que regularmente es el capital fijo, o serie B, que es el capital variable. Todas tienen que ser con el mismo valor. Por el contrario, los certificados de partes sociales solo amparan una parte social, la cual podrán tener diferentes valores según sea la aportación del socio. Es decir, si yo tengo acciones, yo voy a tener tantas acciones de 1,000 pesos. Pero si yo tengo partes sociales, tengo una parte social que puede ser de 10,000 pesos, puede ser de 100,000 pesos, puede ser de 1 millón, o de 10 millones, o de 100 millones. Pues depende, es la parte social lo que ampara el valor de la aportación del socio, ¿no? Entonces, esto es importante que lo conozcamos. Muy bien. Eso es más o menos lo que es en cuanto a derecho societario, voy a decir, de actas constitutivas, de actas de asambleas, de poderes, de libros de actas, de acciones, de partes sociales, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poco lo que es los contratos individuales de trabajo o contratos de honorarios asimilados. Ya lo vimos ahorita, un ejemplo de un contrato individual de trabajo, ¿no? Pero en este punto nos referimos a dos tipos de contratos que pareciera que persiguen el mismo fin, pero son muy diferentes entre sí. Ambos regulan la contratación del personal que necesitaremos para el desarrollo de nuestros planes de negocio. Sin embargo, uno, el contrato individual de trabajo, está sujeto a la legislación laboral, y el otro, el contrato de honorarios asimilados, está sujeto a la legislación civil. Dependiendo del giro de nuestra empresa, el personal administrativo con el que contemos y nuestra conveniencia desde el punto de vista fiscal, podemos elegir la forma en que contrataremos a nuestro personal. Pero es muy importante definir algo. Un trabajador es trabajador porque cumple los lineamientos para ser trabajador, ¿sí? Yo no puedo a un trabajador que cumple todos los lineamientos de ser trabajador, ¿sí?, contratarlo como honorarios asimilados, ¿sí? Para que sea honorarios asimilados, tiene que cumplir los requisitos para que sean honorarios asimilados. Si un trabajador está bajo la subordinación de alguien, está bajo un horario, recibe regularmente un pago periódico y además trabaja en las instalaciones de la empresa, ese trabajador, por más que lo queramos asimilar a honorarios, ¿sí?, ese trabajador es trabajador que debe de estar sujeto a la legislación laboral y no a la legislación civil, ¿no? Entonces, eso es importante que lo resaltemos, ¿no? El contrato individual de trabajo se sujeta a la legislación laboral mexicana, la cual es de todos conocido que regularmente la Ley Federal del Trabajo pues favorece mucho a los trabajadores. Y en caso de suscitarse una controversia, la carga de la prueba en un juicio siempre será para el patrón. Es decir, el patrón ante la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene que demostrar todos los hechos, pues. ¿Sí? Por ejemplo, si un trabajador reclama que su salario es de una cantidad superior a la que realmente está recibiendo, pues corresponde al patrón probar que su salario no era de esa cantidad. Y para eso, una parte muy importante lo es el contrato de trabajo, ¿no? Entonces, es importante que tengamos documentado todos esos contratos. Hay muchas veces la parte que más problema le genera a las empresas en este sentido es cuando el trabajador reclama horas extras. Cuando el trabajador reclama horas extras, ¿sí?, el patrón tiene que demostrar que no es cierto que las trabajó, ¿sí? Y por eso se vuelve muy importante que en el contrato de trabajo diga que el trabajador solamente podrá laborar horas extras mediante un escrito de por medio de parte del patrón. Pues entonces, en ese caso, pues el trabajador tendrá que sacar el escrito donde el patrón le dijo que trabajara tales horas extras, ¿no? Entonces, sí, son cuestiones y pequeños detalles que tenemos que ir cuidando, ¿no? El contrato de prestación de servicios bajo el esquema de honorarios asimilados sirve para contratar a personal que se dedique a prestarnos ciertos servicios. Bajo este esquema no es necesario cumplir con todas las obligaciones a cargo de los patrones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, como es el pago de primas de seguro social, las indemnizaciones en caso de despido injustificado, etcétera, etcétera. Bajo este esquema,
Usted solo debe de retener la parte de impuestos que corresponda y enterarlas al fisco. Pero yo insisto en lo que les dije hace un momento, siempre y cuando se cumplan las condiciones para que este tipo de prestación de servicios cumpla los requisitos de ser un honorario similar. Insisto, si está subordinado, si tiene un horario, si recibe el pago periódico, si trabaja en mis instalaciones, ese trabajador es trabajador sujeto a la ley federal del trabajo y no lo podemos asimilar a honorarios, ¿no? Entonces es muy importante esto. Otra de las cosas importantes es que exista un contrato por la venta de productos o por la prestación de servicios, ¿sí? Dependiendo del giro de la empresa, es conveniente que se cuente con un contrato, ya sea de compra-venta si se dedica a la venta de productos o de prestación de servicios, si como su nombre lo indica, la finalidad del negocio consiste en prestar un servicio, ¿no? Estos contratos que muchas veces los pasamos por alto y que realmente lo hacemos de manera verbal, ¿sí? Pues si no hay ninguna controversia, pues no pasa nada, ¿no? Pero si está por escrito y existe alguna controversia, pues ahí en estos contratos se delimitan los derechos y obligaciones de las partes contratantes, como son las condiciones de venta de nuestros productos o servicios, el límite de la responsabilidad que asumimos respecto de nuestros productos, las garantías ofrecidas, el monto y la forma de pago, en su caso intereses moratorios, dónde se va a entregar el producto, dónde se va a prestar el servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que entre los actos exista este tipo de contratos, ¿no? Otra de las circunstancias importantes son la documentación, dentro de la documentación legal básica, es el contrato de comisión mercantil. Muchas veces las empresas tienen comisionistas, pero no tienen los contratos respectivos, pues sí. Y es muy importante porque, por ejemplo, recuerden, ¿sí?, que en la ley fiscal me dice, cuando tú entregas la mercancía, es ingreso acumulable. Cuando tú expides la documentación comprobatoria por venta, es ingreso acumulable. Cuando tú cobras algo respecto a una venta, también es ingreso acumulable. Entonces, cuando tenemos comisionistas mercantiles, lo que realmente vamos y hacemos es agarramos cierta mercancía de mi empresa y voy y la entrego al comisionista, ¿sí?, o a mi representante. Entonces, si no tenemos un contrato de comisión mercantil donde diga, esta mercancía no te la estoy vendiendo, te la estoy dando en consignación para que tú la vendas por mi cuenta. Entonces, es muy importante tener este contrato de comisión mercantil. En el supuesto de requerir de intermediarios para la venta de sus bienes o servicios, es necesario contar con un contrato de comisión mercantil. Este tipo de contrato es fundamental para las empresas porque nos auxilia en la comercialización de nuestros productos a través de personas calificadas o especializadas en las ventas, sin que tengamos que contratarnos como empleados y por ende evitarnos aumentar la carga laboral para la empresa, como son pagos a NIS, Infonavit, impuestos a la nómina, etcétera, etcétera. Adicionalmente a todo esto, lo que les comenté ahorita, de decir, entregué la mercancía, pero no la entregué en su carácter de venta, la entregué en su carácter de consignación. Pues sigue siendo mía y te la dejo a ti para que tú hagas una labor de venta de mis mercancías. Pues entonces es muy importante que esto quede también en un documento, ¿no? Otro contrato que es sumamente importante y que muchas veces no lo hacemos, y que en la práctica comercial nos puede ser muy útil este contrato, ¿sí?, es el contrato de confidencialidad. Este contrato de confidencialidad, en el caso de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores, de nuestros prestadores de servicios externos, pero que tienen acceso a cierta información de la empresa, es sumamente importante que este contrato sea como un anexo al otro contrato. Por ejemplo, si tengo un contrato de trabajo con un trabajador, pues que este sea como un contrato anexo al contrato de trabajo. Si tengo un contrato de prestación de servicios con un profesionista, pues que tenga un contrato de confidencialidad anexo al contrato de prestación de servicios, ¿no? Se ha convertido en un documento de uso cotidiano debido al interés de cualquier agente económico de preservar
la confidencialidad de fórmulas, logísticas, ideas, tecnologías, métodos, técnicas y procesos de elaboración y comercialización de bienes o servicios que representen un activo sumamente importante para la empresa, ¿no? Entonces, por lo anterior, es indispensable contar con un contrato de confidencialidad que resguarde la información confidencial frente a terceros, llámese clientes, proveedores, competidores, e incluso de sus empleados o prestadores de servicios que tengan acceso a información privilegiada de su empresa, pues que es más o menos lo que decía ahorita, ¿no? Y sí, efectivamente, puede ser que este contrato, ¿sí?, este contrato de confidencialidad se manifieste como el contrato principal y no como el contrato, como un contrato anexo, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos este contrato de confidencialidad. Vamos a verlo. Aquí tenemos un ejemplo de un contrato de confidencialidad, ¿no? Ahí tenemos un convenio de confidencialidad que se lleva por una parte, ramos asociados, bla, 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 ¿no? Aquí declara el contratante, las cláusulas, ¿sí?, donde decimos qué pasará si lo incumplimos y que este documento nos puede servir para llevarlo inclusive a los tribunales, ¿no?, por el caso de que alguna de las partes haya incumplido. Entonces, este contrato se vuelve sumamente importante. Es para cuidar lo que le llamamos los know-how de las empresas, ¿verdad? Otro tema que es muy importante y que la verdad las empresas no lo toman mucho en cuenta, no le dan la importancia de vida, pero es precisamente una reglamentación nueva, relativamente nueva, que salió hace unos años respecto a las políticas de privacidad de los datos personales de todo el mundo, ¿no? Que es las políticas de privacidad, ¿no? Fíjense bien, es obligación de las empresas respetar y proteger la privacidad y los datos personales de sus clientes, de sus empleados, de sus proveedores, en los términos que señala la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Por lo que es necesario implementar unas políticas de privacidad que prevengan cualquier supuesto en el que se pudiera vulnerar la privacidad de los datos de los clientes, empleados o proveedores. En virtud de lo anterior, las empresas deben de llevar un expediente en el que se incluyan los siguientes documentos. Fíjense bien, ahorita vamos a ver los documentos, pero de repente creemos que las políticas de privacidad y protección de datos personales es para las empresas grandes, ¿sí? Y esto no es así. Fíjense bien, aquí en Los Mochis, ya sucedió un ejemplo de una empresa que, no voy a decirlo así coloquialmente, ¿no? O sea, se pudo haber peleado el dueño con un trabajador. Y lo que hizo este dueño de empresa, que estoy hablando de una empresa relativamente pequeña, lo que hizo fue publicar en el periódico en mayor circulación la foto, el nombre del empleado que está dejando de laborar, ¿sí?, de laborar en la empresa y diciendo que no se hace responsable de todos los acuerdos, que diga, que haga ese trabajador a partir de esta fecha. El trabajador a ver eso fue precisamente al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿sí? Fue al INAI, hizo una denuncia y el INAI vino, revisó a la empresa que no tenía absolutamente nada de políticas de privacidad de datos personales de nadie, ¿sí?, y lo multó. Pero lo multó, no crean que lo multó con 2,000 pesos, 5,000 pesos, lo multó una multa realmente millonaria y muy imposible de pagar, ¿no? Entonces, estas políticas son para todas las empresas, Ahorita vamos a ver algunas de las cosas respecto a esto, ¿no? La documentación que debe de contener para darle cumplimiento a esta ley, el aviso de privacidad integral, ¿sí? El aviso de privacidad integral es el documento más importante, pues en él se señalan los datos personales a recabar, los medios utilizados para recabarlos y se informa ante quiénes pudieran ser transferidos. Asimismo,
se hace del conocimiento del interesado el nombre de quien será el encargado en la empresa de sus datos personales y los medios para ejercer sus derechos ARCO, ¿sí? Los derechos ARCOS ahorita los vamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué es esos derechos ARCOS, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de un aviso de privacidad, ¿sí? Pero fíjense bien, este ejemplo que tenemos de un aviso de privacidad integral, no lo podemos agarrar y decir, lo vi en internet, lo copié y ese es el que uso en mi empresa. No, porque tiene que estar aplicable precisamente a lo que la empresa hace, pues, y cómo es que la empresa recaba ciertos datos, ante quién los puede mostrar. Aquí se establecen muchas de las cuestiones muy importantes para dar cumplimiento a la ley, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de lo que es un aviso de privacidad integral, ¿sí? Los datos personales que recabamos de clientes, de proveedores, de empleados, ¿sí? ¿Quién es el que va a estar encargado de proteger esos datos, ¿sí? ¿Cómo pudiéramos transferir los datos personales, el tiempo de conservación de esos datos, los derechos ARCO, ¿sí? Que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a la información que se encuentre en nuestra base de datos, voy a decir, ¿sí? ¿Cómo deben de hacerle para pedir por la protección? O sea, presentar su solicitud físicamente en la dirección señalada o por medio de correo electrónico, ¿sí? A la persona encargada de los derechos ARCOS, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense cómo aquí está este aviso de privacidad que es sumamente importante, ¿sí? El aviso de privacidad para empleados. Este es otro documento diferente. Es un aviso de privacidad para empleados. Su finalidad es la misma que el anterior, pero está dirigido específicamente a los empleados o colaboradores de la empresa, quienes lo firman y se acompaña a su expediente, junto al contrato de trabajo y un convenio de confidencialidad en el que se obliga a no divulgar los datos de los usuarios y de la empresa en general, ¿no? Entonces, este es un aviso de privacidad para empleados, ¿sí? Es similar, fíjense bien, pero es exclusivamente para los empleados, ¿no? Aquí firma precisamente el empleado que consiente de manera expresa y escrita, ¿no? Entonces son documentos sumamente importantes. Tenemos también el aviso de privacidad de mostrador, que es una versión reducida del aviso de privacidad integral y se debe exhibir en la recepción de la empresa. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo tenemos en este caso nosotros el aviso de privacidad de recepción, ¿no? Que ahí está, debe de estar en la recepción de la empresa a la vista de todos, a la vista de todos, ¿no? Entonces ahí tenemos también ese ejemplo que es muy importante. El aviso de privacidad simplificado es una versión mucho más reducida que solo hace referencia a que se está cumpliendo lo que la ley establece para la protección de datos personales y se informa cómo consultar el aviso de privacidad integral. Se puede utilizar, por ejemplo, en las firmas de correos electrónicos o en la facturación de la empresa. Si han visto que en un correo electrónico dice, si quiere consultar nuestro aviso de privacidad, pues vaya a fulanito o otro lugar, ¿no? ¿Sí? El aviso de privacidad en la página web. Normalmente se exhibe directamente el aviso de privacidad integral en la página web de la empresa para consulta de cualquier interesado. Un aviso de privacidad simplificado también es como cuando, por ejemplo, en una llamada de teléfono del banco o de alguna empresa te dice, si quiere consultar nuestro aviso de privacidad, pues marque el número fulanito acá, ¿no? Le dice hasta tonito de máquina de contestadora de banco, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Muy importante, de verdad, muy importante. Fíjense bien, el aviso de privacidad para zona de video grabadas se deberá exhibir junto a las cámaras de seguridad que se sitúen en la entrada de la empresa, en recepción y en general junto a las cámaras que estén
en toda la empresa, ¿no? Si hay una cámara de video, la ley me obliga a tener un aviso en cada una de esas, cada una de esas cámaras, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí en la oficina que tenemos cámaras, aquí vamos a ver cómo, fíjense bien, ahí está una camarita, ¿sí? Perdón, déjenme se las muestro. Fíjense cómo aquí está la camarita y aquí está por un ladito el documento el aviso que me dice qué debo de hacer con esta cámara de seguridad, ¿no? Entonces, pues así como lo oyen, pero esto es parte del cumplimiento de esta ley, que les insisto, es una ley que hay que cumplir, ¿sí? Porque todas las empresas tenemos datos de terceros y todas las empresas pues deben de cumplir esta ley, ¿no? Fíjense que derivado de la importancia que tiene y de lo que nos puede llevar como consecuencia esta ley a las empresas, vamos a preparar específicamente, más adelante, pero vamos a preparar un cafecito de lunes específicamente sobre esta ley de protección de datos personales, ¿sí? Entonces se los adelanto porque sí, de verdad, es muy importante que le demos cumplimiento a esta ley. ¿Y quién le debe dar cumplimiento? Todas las empresas, pues, todas las empresas, ¿no? Por si se les ofrece, por cierto, aquí nosotros lo podemos hacer, ¿no? No crean que es comercial, pero es parte de, ¿no? Procedimiento para ejercer los derechos ARCOS. Se deberá establecer un procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de los datos personales que obren en control de la empresa, ¿no? Aquí vamos a ver también cómo aquí está el formato de solicitud de derechos ARCOS, ¿sí? Que es todo un proceso que hay que seguir, ¿sí? Para poder darle cumplimiento a estos derechos ARCOS, ¿no? Que son una parte muy importante de todo lo que es el cumplimiento de esta ley. Muy bien. Otros documentos importantes para la empresa. Pues obviamente la empresa también necesitará llevar diversos documentos dirigidos a los diferentes públicos con los que tenga una relación comercial. En el caso de los clientes, pues debemos de tener en cuenta que no siempre tendremos la suerte de que ellos vengan para con nosotros. Tendremos que salir a buscarlos, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de elaborar propuestas donde describamos los productos o servicios a ofrecer, en el sentido de que dependerá mucho de la presentación, de la cotización, de la calidad del servicio de la propuesta que dirigiremos a los clientes para su aceptación, ¿verdad? Propuestas para empresas. Las propuestas empresariales forman parte del día a día en el mundo de los negocios. Utilizamos propuestas para todo y para todos los públicos. A veces la propuesta es algo tan sencillo como una cotización, ¿sí? A veces las propuestas son un poco más complicadas, como un brochure empresarial, ¿verdad? Entonces, pues todo depende de hacia qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos encaminados. A veces decimos, vamos a hacer una licitación y lo primero que nos piden es el currículum de la empresa, no de los socios, de la empresa, ¿verdad? Entonces, realizamos y recibimos propuestas para presentar nuestras alternativas de trabajo, para ofrecer nuestros productos o servicios a los clientes o para trazar nuevas líneas de actuación en las empresas, ¿no? Evidentemente, no todas las propuestas son aceptadas. Muchas veces pues, no son de todo buenas o simplemente no llegan en el momento adecuado o simplemente la empresa o el cliente no siente la necesidad de tener ese servicio o comercializar ese producto en ese momento, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta que la correcta realización de una propuesta pues, puede ser fundamental para su aprobación, ¿no? La carta de presentación de una empresa pues es muy importante, es lo que les decía yo ahorita, el brochure de la empresa o el currículum vitae de la empresa, pues es muy importante, ¿no? En esta carta se informa del nombre de la empresa, dónde se sitúa, los servicios que ofrece, el objetivo de comunicar su apertura y empezar a tener los primeros clientes, ¿no? Muy importante, ¿no? Los objetivos de una carta de presentación de una empresa también pueden consistir en informar a proveedores de nuestra existencia
para negociar con ellos posibles abastecimientos, realizar la primera toma de contacto con una entidad bancaria a la que queremos solicitar un préstamo, o comunicar a los vecinos de la nueva empresa para empezar con buen pie la relación, ¿no? Imagínense cuando se va a aperturar, por ejemplo, una gasolinera y que está en una zona habitacional, voy a decir, pues lo primero que le piden para darle permiso es el aval de los vecinos, ¿verdad? Entonces es importante tener todo este tipo de información en la mente, ¿no? También algo importante es el plan de negocios. El plan de negocios nace desde que vamos a hacer el acta constitutiva. De hecho, es primero el plan de negocio y luego el acta constitutiva, ¿no? El plan de negocios pues, contiene toda la información necesaria sobre la empresa y los objetivos que debe alcanzar. Es decir, que en el plan de negocios debemos de resumir cómo vamos a organizar nuestro trabajo y liderazgo empresarial, así como definir cómo se van a desarrollar las tareas necesarias para alcanzar el éxito del mercado, ¿no? El objetivo principal de un plan de negocios es la planificación. Por eso es esencial su redacción antes de constituir una empresa. Si bien es cierto que a lo largo del tiempo puede quedar desfasado, puede darse pasos y los resultados que se vayan obteniendo pueden cambiar. Esto no resta utilidad al plan de negocio, ¿no? Simplemente debemos de tener en cuenta que se deberá actualizar y renovar el plan de negocios redactado inicialmente. Acuérdense que todo es cambiante, ¿verdad? O sea, lo que hoy pensamos mañana puede ser no tan importante, ¿verdad? Entonces, o más bien puede cambiar mi plan de negocios, ¿no? Entonces tengo que ir adaptándome a las circunstancias, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos el despacho, los primeros 5 o 6 años del despacho, no dictaminábamos para efectos fiscales y en el transcurso del tiempo tuvimos que adecuarnos a esa nueva realidad y empezamos a hacer dictámenes para efectos fiscales. Y de esas les puedo contar muchas, ¿no? Que en el transcurso se van moviendo. Muy bien, señores, ya estamos sobre el tiempo. Como una simple conclusión, pues decirles que la información legal de una empresa siempre será indispensable y formará parte de los expedientes internos más importantes de la misma. Pero debemos de tomar en cuenta que no solamente hablamos de las actas constitutivas, de las actas de asamblea o estatutos sociales, sino también de toda la información de índole fiscal, financiera, mercantil, y que no solo es cuestión de llevar un órgano o cuestión administrativa. A estas alturas, las autoridades fiscales solicitan este tipo de información tratando de dar veracidad a las operaciones realizadas y pactadas con nuestros clientes y proveedores. Oye, yo soy una empresa que hago de todo, hasta viajes a la luna si quiero, ¿no? Entonces, esos son señales inequívocas para la autoridad de que son empresas que solamente facturan operaciones simuladas, pues. Entonces, es importante que nosotros también tengamos la documentación no solamente de nuestra empresa, sino también de nuestros proveedores, de nuestros clientes, todo ese tipo de información como una parte de reforzar la veracidad de las operaciones que estoy realizando con mis proveedores o con mis clientes, pues. Entonces, y cosas importantes, como les dije, la ley de protección de datos personales es muy importante que tengamos nuestros libros de actas es muy importante, que tengamos nuestros títulos accionarios o nuestras partes sociales también es muy importante. Eso es lo que me da propiedad de mi empresa y no es posible que siendo una empresa pues no tenga yo el documento que acredite que soy propietario de la empresa, ¿no? Entonces, pues eso es, muchachos, lo que queríamos platicarles. Se pueden dar cuenta que no es un tema netamente de índole fiscal, pero que pudiera llevar algunas repercusiones al respecto, ¿no? Entonces, me parece que como cultura general y como cuidados que debemos de tener en las empresas, este tema es muy importante, ¿no? Entonces, aquí se los dejamos, espero que les haya sido útil y pues estamos abiertos aquí a alguna duda, alguna pregunta, ya estamos sobre el tiempo. Así que demos un tiempito para preguntas. Recuerden que tenemos vía chat o pueden abrir sus micrófonos y pueden hacer la pregunta de manera directa. Déjenme decirles mientras que piensan en alguna pregunta, les voy a decir que probablemente el día de hoy, el día de mañana, reciban ustedes en sus correos electrónicos una encuesta
respecto a estos cafecitos de los lunes. Les pido de verdad, les pido de favor que nos las contesten. Son 3, 4 preguntitas nada más, ¿sí? Pueden ustedes ampliar ahí, va a haber espacios para que puedan decirnos algunas cosas, ¿sí? Porque creemos que este tipo de capacitaciones es muy importante, las debemos de seguir haciendo, pero las debemos de ir haciendo de acuerdo a las opiniones que ustedes tengan al respecto, haciendo los cambios necesarios para que esto sea más productivo, ¿no? Entonces, estamos listos para cualquier pregunta. De hecho, debo decirles que aquí me ha acompañado durante toda la plática Ángel Alejandro, el abogado que tenemos aquí en la empresa también, para cualquier duda que quieran también y que por cuestiones de la profesión yo no me la sepa, pues aquí está conmigo Ángel también, ¿no? Entonces, adelante. De cualquier manera, si posteriormente quisieran hacer alguna pregunta, recuerden que ahí están los correos electrónicos por los que pueden realizar este tipo de consultas y de preguntas, ¿no? Entonces, agradecerles a todos su participación. Vimos una gran participación este día. Este cafecito tenemos un número muy importante de participantes. Y pues agradecerles, ¿no? Esperemos, primero Dios, que tengamos una semana muy productiva. Ya es martes, no es lunes, es martes. Lo que resta de la semana, pues que sea muy productivo y esperemos en Dios que todo salga bien en nuestro México querido. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Saludos.